Buenos días, soy Elena Frías del Instituto de Eduardo Torroja. Trabajo en el requisito de seguridad de utilización y accesibilidad junto con mi compañero Juan Queipo. Entre los dos vamos a hacer una presentación relacionada con los criterios de accesibilidad. Va a estar dividida en dos partes. La parte 1 relacionada con los criterios generales de accesibilidad y una segunda parte relacionada con las condiciones de accesibilidad enfocadas sobre todo en el entorno construido. Bien, antes de nada, siempre nos gusta dejar esta presentación, esta imagen, de lo lejos que estamos todavía de alcanzar los objetivos de accesibilidad. Como veis, es una construcción bastante reciente, del año 2006. Sin embargo, pues aun y a pesar de que eran de obligado cumplimiento ya desde los años 90 las condiciones de accesibilidad, pues se nos ha olvidado, por ejemplo, en todos esos recorridos, porque esto es una pasarela, un mirador, en la ciudad de Sevilla, pues se nos ha olvidado proveer de esa accesibilidad en esas circulaciones sobre la cubierta que nos permiten disfrutar de esas imágenes de Sevilla, ¿no? Bien, la accesibilidad, pues los criterios de accesibilidad responden por una parte a cuestiones de riesgo, por ejemplo, a condiciones ligadas a resbalones, a limitar los resbalones, las caídas, los impactos. Que aunque a pesar de que no tienen un ruido mediático, no salen en los medios muy frecuentemente, porque son accidentes que solamente involucran a una persona, a diferencia, por ejemplo, como los incendios, pues son muy numerosas, ¿no? Y también responden a derechos de la persona, a la protección de estos derechos, como los proyectistas, los arquitectos, los técnicos, los diseñadores. Nos hemos olvidado de incorporar estas medidas o no las hemos tenido en cuenta al incorporarlas en nuestros diseños, pues al final ha sido necesario incorporar todas estas condiciones dentro de la reglamentación de obligado cumplimiento. Bueno, aquí os hemos traído los ejemplos para ver que no es una cuestión baladí, que realmente esa accidentalidad relacionada con la utilización de los espacios de los edificios pues nos puede aparejar hasta un 20 o un 40% de problemas de incapacidad, ¿no? Incluso también unos importantes costes en cuanto a las indemnizaciones que se requieren, que fundamentalmente para las personas de mayor edad, pues además son la principal causa de muertes, ¿no? Independientemente, bueno, muertes no naturales, no relacionadas con las enfermedades. Y que incluso a día de hoy pues seguimos teniendo demandas de accesibilidad. Por ejemplo, estas se recogieron entre los años 2007 y 2013 en Madrid, en las que se siguen reclamando pues, que todavía se hagan accesibles los accesos a los establecimientos, porque siguen teniendo peldaños en las entradas, que se provea de comunicación vertical entre las distintas plantas o que se provea de ascensor accesible. Como veis, además, el envejecimiento progresivo de nuestras poblaciones pues, va a hacer que estas demandas de accesibilidad sean cada día más necesarias. Estas necesidades de accesibilidad pues, se han ido reflejando en distintos movimientos sociales que empezaron a gestarse en los años 60-70 y que derivaron a que, bueno, que Naciones Unidas se hiciera eco de estas necesidades y empezara a trabajar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que ha ido elaborando distintos instrumentos de protección que al final han dado sin lugar a la aprobación de esta herramienta tan importante como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. En España, por ejemplo, pues, paralelamente a todo este desarrollo y evolución del mundo de la accesibilidad, pues, se han ido desarrollando distintas legislaciones y reglamentaciones, como es la que os traemos aquí. A principios de los años 80 pues, empezaron a desarrollar distintas reglamentos regionales en España relacionados con el desarrollo de condiciones de accesibilidad y finalmente en el año 2003 se armonizó todas las condiciones de accesibilidad al marco español para que todas estas condiciones de accesibilidad fueran los mismos independientemente de que nos moviéramos en una región o en otra. Y para los distintos ámbitos de la accesibilidad, que como veis pues, están relacionados con las zonas urbanizadas, con los edificios, con el transporte o con las tecnologías de la comunicación.
Como sabéis, la accesibilidad son las condiciones necesarias que deben de cumplir los entornos, los productos, los bienes, los servicios, los instrumentos, etcétera, para que puedan ser utilizados, puedan ser accesibles, puedan ser comprensibles por todos, en condiciones de seguridad y de comodidad, y además que puedan ser disfrutados de forma autónoma. Además, requiere dos estrategias muy importantes. Por una parte, el diseño universal. Este concepto se gestó en una universidad americana en los años 90, en la que se desarrollan 7 principios. Bueno, hay distintas universidades o distintos centros de diseño que utilizan otros principios, pero son muy similares. Estos, como son los primeros, pues desarrollaron 7 principios, que para que os hagáis una idea, pues están relacionados con que estos diseños deben de proveer una igualdad en el uso a todos sus usuarios, que además ese producto debe proveer flexibilidad independientemente de la destreza que podamos tener, que debe ser un diseño simple e intuitivo, la información que se provea debe ser comprensible independientemente de que seamos personas con discapacidad visual o independientemente de que seamos personas con discapacidad auditiva, que tenga una tolerancia al error, que requiera poco esfuerzo físico y que además pues, que las dimensiones y el tamaño de los elementos que diseñemos pues, permitan la circulación por todos los usuarios. También se requiere la estrategia de los ajustes razonables. Este es un concepto que ha empezado a extenderse gracias a la Convención, y que lo que nos ayuda es a mejorar nuestro entorno construido, es decir, todo nuestro entorno que no se había construido teniendo en cuenta estas condiciones de accesibilidad tan necesarias para determinados usuarios. Lo que establece es que cuando una persona con discapacidad necesite una adaptación, pues se debe de analizar si es posible el poderla aplicar, el poderla exigir o no. Y todo va en función de que ese ajuste necesario a esa persona concreta pues pueda ser desproporcionado o pueda ser razonable, ¿no? De ahí su nombre. Otro concepto importante relacionado con la accesibilidad es el de la cadena de la accesibilidad. La cadena de la accesibilidad requiere de que haya un continuo cumplimiento de la accesibilidad para que todo nuestro esfuerzo sea efectivo. Y la pequeña rotura, el pequeño incumplimiento en uno de los puntos puede hacernos que todo nuestro esfuerzo en accesibilidad pues, no tenga ningún sentido. Por ejemplo, si hacemos un edificio totalmente accesible y tenemos unas vías públicas, una vía pública también accesible, pero sin embargo la conexión entre el edificio y nuestra zona urbanizada pues, está conectada por un escalón de acceso, pues lo que va a hacer es que todo ese esfuerzo en hacer accesible una parte y en otra ha dejado de estar conectado y no existe esa continuidad, esa cadena de accesibilidad continua que se requiere. Aquí os dejamos cuáles son esos perfiles funcionales que van a requerir de esas necesidades o esas medidas de accesibilidad. Por una parte están las capacidades físicas, que están ligadas, como veis ahí, a la destreza, a la manipulación, a la movilidad en los espacios. Las capacidades sensoriales, que están relacionadas pues eso, con los sentidos, de la vista, del oído, etcétera, el equilibrio incluso. Con las capacidades cognitivas, que están relacionadas con el intelecto, la memoria, el lenguaje, el idioma que podamos manejar y conocer, o también las alergias. Bueno, como sabéis, para todos nosotros, para los técnicos, los proyectistas, pues siempre ha sido necesario saber cuáles son las dimensiones, las medidas antropométricas del ser humano para poder diseñar nuestros servicios, nuestros productos, nuestros espacios. Siempre los diseñadores pues, hemos trabajado, ¿no? con estas bases, como por ejemplo la del módulor, que se desarrolló a principios del siglo pasado por Le Corbusier. Pero, sin embargo, pues, solamente hablaban del hombre medio, ¿no? Y ha sido necesario pues, empezar a trabajar sobre otras medidas, otras dimensiones de otros usuarios para proveer de esta accesibilidad necesaria. En un principio se empezaron a desarrollar fundamentalmente medidas relacionadas con los usuarios de silla de ruedas, porque eran los que pues, de alguna manera habían empezado a reclamar esas medidas, esa necesidad de movilidad en los espacios.
pero finalmente pues, han ido incorporando otras condiciones de accesibilidad, como son las relacionadas con las discapacidades auditivas, las discapacidades visuales o las cognitivas, y estas medidas se han ido incorporando en normativa internacional, como las que os dejamos aquí. Estos ejemplos que os traemos aquí están relacionados con la accesibilidad en el entorno construido, son normas internacionales, de forma que se intentan armonizar cuáles son esas condiciones de accesibilidad, no solamente dentro del propio país, sino a nivel internacional, para que todos manejemos las mismas características o condiciones. Y bueno, por último, antes de entrar al desarrollo de esas condiciones de accesibilidad, os hemos traído aquí una norma española que de alguna manera resume cuáles son esas condiciones de accesibilidad que se van a requerir dentro de los espacios construidos, ¿no? Por una parte estarían las medidas relacionadas con la deambulación, la circulación por los espacios, que están muy ligadas con esto de la cadena de la accesibilidad. Por otra parte estarían las medidas de aprehensión, que como veis pues, están relacionadas con el alcance a los elementos, con el accionamiento de los elementos, con el agarre, o medidas relacionadas con la localización, que están relacionadas pues, con la iluminación de los espacios, con cómo se señalizan los riesgos o cómo nos ayuda a orientarnos por los espacios, ¿no? Y por último, medidas relacionadas con la comunicación, es decir, cómo se nos provee la información, que puede ser muy distinta si tenemos una discapacidad visual o una discapacidad auditiva. Bien, por último, antes de pasar al siguiente bloque, os queremos hacer aquí una pregunta para que reflexionéis antes de entrar al desarrollo de estas condiciones de accesibilidad y penséis por vosotros mismos unos minutos antes de entrar al siguiente bloque de accesibilidad, de cuál podría ser, por ejemplo, pues una condición de accesibilidad ligada a un perfil funcional concreto. Por ejemplo, se me ocurre, pues para las personas con discapacidad visual es necesario que la información se le provea de forma distinta a lo que es una información visual, porque ellos no van a poder acceder a esa información. Entonces será necesario que se le provea o señalización táctil, de forma que puedan acceder a esa información, o mensajes sonoros, de forma que también alcancen a entender cuál es el mensaje que se les quiere dar. Bueno, pensarlo durante unos minutos antes de pasar al siguiente bloque y después ya pues procedéis y pasáis a la parte 2 de condiciones o de desarrollo de condiciones de accesibilidad. Muchas gracias.